Entonces, ¿qué está haciendo ahora Donald Trump? Trump cuestionó el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Damas y caballeros, vivimos en tiempos turbulentos. Son tiempos de transición, de interregno, cuando las viejas estructuras se desmoronan y se están formando nuevas estructuras. Cuando las viejas alianzas están bajo presión y tensión y pueden surgir nuevas alianzas. Y este es uno de los síntomas. Vamos a ver qué fue lo que dijo Donald Trump realmente y por qué lo dijo. Spoiler, es por el estrecho de Hormuz, tal como lo habíamos supuesto. Pero por supuesto también veremos cuál es el riesgo asociado con afirmar estas cosas. ¿Y cómo deberíamos posicionarnos ante esto como europeos? Primero veamos qué dijo, leamos las citas. Siempre estaríamos ahí para ellos, pero ahora, dadas sus acciones, quizá no tengamos que hacerlo, ¿verdad? Lo dijo Trump al público. Suena como una noticia de última hora. Sí, señor, es una noticia de última hora. Creo que justo ahora tenemos una noticia de última hora, pero es un hecho. Yo lo dije. ¿Por qué deberíamos estar ahí para ellos si ellos no están ahí para nosotros? Estuvieron ahí, pero no estuvieron ahí para nosotros. Depende de tu definición. Hay muchas definiciones del artículo 5. Lo sabías, ¿verdad? En resumen, Donald Trump cuestionó el artículo 5. Y cuestionó el artículo 5 porque los europeos son tan indecisos sobre si deben o no ir a Hormuz. Aquí, por supuesto, está pasando lo que yo suponía, lo que ya habíamos dicho aquí, y es que Donald Trump tiene un ego demasiado fuerte. Es una persona demasiado terca y no puede admitir que cometió un error al no consultar su ataque a Irán con los aliados. Por supuesto, él no tenía que consultar el ataque a Irán con España ni con los aliados de los que pensaba que no funcionaría, pero con algunos estados pro-israelíes podría haberlo intentado. Por ejemplo, con Gran Bretaña o con Alemania bien pudo haberlo intentado. Finlandia ahora está dispuesta a Grecia y así sucesivamente. Ahí bien pudo haberlo intentado, pero no hizo nada de eso. Pero aquí, en este momento, el problema es que él absolutamente no percibe su error y no es capaz de admitir que cometió un error estratégico. Entonces, en este momento, él le echa la culpa a todos los demás. Todos los demás son culpables, menos él. Y nosotros tenemos que responder de alguna manera a eso. Europa tiene que responder de alguna manera a eso. Y decir, Donald Trump es un idiota, la OTAN funciona así y no como él piensa, esa es obviamente una opción. Pero el problema es que eso no es pragmático. Por supuesto, deberíamos tomar decisiones de manera pragmática porque necesitamos a la OTAN. Por supuesto, también Estados Unidos necesita a la OTAN. Y ahora es necesario explicarles a los Estados Unidos y a Donald Trump por qué la OTAN sigue siendo beneficiosa, aunque los europeos no acudieron en ayuda de Irán. ¿Y cómo le explicas esto a Donald Trump, que evidentemente no entiende cómo funciona la OTAN, no entiende cómo funciona el artículo 5? No entiende que la OTAN no es una organización ofensiva, que es una organización defensiva. Por supuesto, puedes decir que la OTAN atacó, por ejemplo, en Serbia, y así sucesivamente. Pero eso no fue exactamente un ataque de la OTAN, sino más bien un ataque de la ONU en el que se usaron las estructuras de la OTAN. Eso es un poco diferente. Por supuesto, algunos países que forman parte de la OTAN atacaron antes, claro, pero eso tampoco fue bajo la bandera de la OTAN, sino que fueron países que eran miembros de la OTAN. Así que en ese sentido, la OTAN funciona principalmente como una alianza defensiva, una alianza de defensa, y esto es algo que Donald Trump simplemente no quiere entender, no es capaz de entenderlo, y no creo que seremos capaces de explicarle, que seremos capaces de decirle, oye, no te ayudamos en Irán porque la OTAN es una alianza defensiva y no una alianza ofensiva, porque su argumento será que atacamos en Irán para proteger a Europa de las armas nucleares que Irán podría tener. Así que simplemente no se lo puedes explicar. Vas a tener que explicárselo de alguna otra manera. ¿Cómo pueden los europeos explicarle a Trump que no fueron a Irán, pero que no es su culpa? Pero en realidad tampoco está mal, porque en realidad tampoco es culpa de los europeos. No lo vamos a lograr. Aquí hay que darse cuenta de que ya no se trata de quién tiene la razón. Aquí no se trata de quién tiene la razón. Aquí no se trata de cómo debería ser. Aquí no se trata de si Donald Trump es un demente o no. Por supuesto que lo es. Pero ahora tenemos que lidiar con eso de alguna manera. Y la mejor respuesta sería simplemente decirle, sí, Donald, te ayudaremos en el estrecho de Hormuz.
Te ayudaremos, enviaremos barcos allí, lo intentaremos y gracias a eso tendremos influencia para terminar esa guerra. Porque cuando tengamos a nuestros soldados, nuestra gente y nuestros barcos allí, tendremos la oportunidad de opinar sobre cómo se resuelve ese conflicto. Y a cambio, tú podrías ayudarnos de alguna manera en Ucrania, a la que abandonaste, así que vamos a llegar a algún acuerdo. Sí, esto es algo que los europeos deberían hacer. Pero el problema es que parte de los países europeos es España. Ese es un gran problema, que España está en Europa. Eso tal vez lo prohibiría. Yo mandaría a España directamente a la Antártida. Pero bueno, ese es el primer punto. Pero el segundo punto es que luego hay países como Alemania que dicen que esa no es su guerra, lo cual por supuesto no es su guerra, pero no es la manera más estratégica de decirlo. Y luego simplemente hay diferentes países que lo ven de distintas maneras, y eso por supuesto es algo que afecta a la unidad en la OTAN. Aquí el problema es que Donald Trump es un demente y nosotros en Europa no lo somos. Y cuando un demente habla con alguien que no es demente, pues obviamente no pueden entenderse. Tienes que o bien subir a ese demente a tu nivel, o si ese demente es tan fuerte y tan grande y lo necesitas, entonces tienes que bajar en cierta medida a su nivel para no perderlo. Así que ahora nosotros como europeos tenemos que volvernos brutalmente dementes y ser un poco como Donald Trump para no perder a los Estados Unidos. Y me parece que muchos de nosotros no somos capaces de eso y preferimos simplemente actuar con arrogancia, como si nosotros fuéramos la OTAN, y así es como funciona. Y no puede ser como dice el presidente estadounidense, porque no es así, y no le demos la razón y vamos con orgullo y mantengámonos así. Pero aquí el problema es que no estamos preparados para ser orgullosos, no estamos listos para eso. No tenemos esa fuerza militar, no tenemos el paraguas nuclear al nivel del paraguas nuclear de los Estados Unidos. Tenemos el de Francia y el de Reino Unido, y esos son pocas armas nucleares. Por supuesto, puedes decir que 100 armas nucleares son suficientes, pero el problema es que cuando se equilibra en la balanza, cuando Rusia nos mire, verá pocas armas nucleares y en general eso aumentará el riesgo de un conflicto nuclear o cualquier otro conflicto entre Rusia y Europa. Eso nos lleva al punto de que esta duda sobre el artículo 5 por parte de Donald Trump y nuestra incapacidad de adaptarnos al mundo actual aumentan el riesgo de conflicto, porque nosotros nos aferramos a ciertas reglas y a nuestro propio orgullo en lugar de actuar de manera pragmática, y eso en realidad reduce la fuerza de la alianza. Porque cuando ahora Donald Trump lo pone en duda, lo hace con argumentos tontos, pero esos argumentos claramente le son suficientes. Entonces él usa esos argumentos tontos, pone en duda el artículo 5 y con eso pone en duda la existencia de la OTAN, lo cual por supuesto provoca diferentes reacciones en Europa. Eso causa tensiones entre Estados Unidos y Europa. Y al mismo tiempo, esta tensión, esta fragmentación de la OTAN aumenta la posibilidad y el riesgo de que los rusos ataquen, por ejemplo, a Estonia. Que ocurra algún conflicto. Porque ese efecto disuasorio, esa disuasión de la OTAN ya no será tan fuerte como lo sería si actuáramos unidos, incluso si actuáramos como monos con un palo, que es Donald Trump, al menos pareceríamos actuar unidos. Pero el problema es que ahora parecemos estar desmoronados, que en realidad se acabó, que ya nada funciona aquí, que los estadounidenses tienen su propia visión de cómo funciona la OTAN y nosotros tenemos nuestra propia visión de cómo funciona la OTAN, así que los estadounidenses no vendrán a ayudarnos. Y da igual lo que ustedes digan, de todas formas no vendrían. Tal vez no, pero en el momento en que se empieza a decir tan abiertamente que no vendrán a ayudar, que no ayudarán, que no tienen compromisos, que nosotros no los ayudamos, pues claro que no tienen razón. Por supuesto que Donald Trump miente y no entiende las cosas, por supuesto que es un idiota. Pero tenemos que llevarnos bien con este idiota porque tiene un gran poder. Desafortunadamente, hasta que no tengamos nuestro propio poder bien preparado y listo para golpear a los rusos en la frontera, lamentablemente necesitamos a ese idiota con el poder. Así que tenemos que empezar a comportarnos en consecuencia porque necesitamos a ese gran idiota con el gran poder. ¿Y qué significa eso? Significa armarnos para necesitarlo lo menos posible y al mismo tiempo tratar de mantener ese vínculo atlántico mientras lo necesitemos.
Cuando ya no lo necesitemos, tendremos mucho más margen de maniobra, mucho mayor. Pero por ahora lo necesitamos, sin importar lo imbécil que sea. Y si nos convencemos de que no lo necesitamos, o sea, si lo rechazamos por nuestro propio orgullo, solo aumentamos el riesgo de guerra, el riesgo de ponernos en peligro. Y claro, puedes decir que Rusia nunca podría derrotar a los países europeos y que solo tenemos 300 bombas atómicas y no 6.000. Sí, pero sigue siendo un montón de bombas atómicas, no se arriesgarían a una guerra nuclear, aunque fuera solo un daño menor. Lo entiendes mal. En el momento en que tienes menos bombas atómicas, por lo tanto tu poder de disuasión es menor, y además esas bombas atómicas las tienen los franceses, que están en Europa Occidental y no tendrían por qué interesarse en Europa Oriental en ese momento. Usted, aquí no se trata de que ganáramos esa guerra, que tal vez ni siquiera llegara a ocurrir una guerra nuclear, que solo fuera una guerra convencional y que tal vez la ganáramos. ¿Entiende? De eso no se trata en absoluto. Eso probablemente ganaríamos una guerra contra Rusia si nos atacara. Sí, está bien. Pero de lo que se trata es de que nunca nos ataquen, que ni siquiera lo intenten, que la fuerza de disuasión sea tan grande que esa guerra en realidad nunca ocurra. Y sin Estados Unidos, esa fuerza de disuasión no será lo suficientemente grande como para que Rusia no intente atacar simplemente a los países bálticos, o que ni siquiera lo intente, si me entiendes. Nuestro objetivo no es ganar una guerra contra Rusia. Nuestro objetivo es no tener una guerra con Rusia. Ese es el problema. Y sin Estados Unidos hay más posibilidades de que la tengamos, porque Rusia nos tendrá menos miedo. Así que, la reacción de Europa, si es cualquier otra que no sea, vamos a enviar barcos, Donald, cállate, la OTAN existe, la OTAN funciona, te vamos a decir qué hacer con Irán, pero vamos a enviar barcos, porque carajo tenemos agallas, también tenemos un palo, y también somos monos. Simplemente si nuestra reacción es diferente, si en este momento no podemos convencer a Donald Trump, pues buena suerte con eso. Buena suerte con eso. Ahora simplemente tenemos que comportarnos como Donald Trump quiere o convencerlo de alguna otra manera. Pero sinceramente, si quieren que yo sea el que empiece a convencer a Donald Trump de que la Alianza Atlántica tiene sentido para él, porque no la entiende, porque no sabe cómo funciona, porque la usa muy mal, porque no sabe contar, porque no entiende de economía, no entiende nada, es un empresario completamente tonto de Manhattan que habría perdido hasta los pantalones de no ser por su propio papá. Si tengo que explicarle esto a Donald Trump, mejor me pego un tiro. Así que así es. Obviamente no se le puede explicar. Obviamente es un imbécil. Obviamente tenemos que adaptarnos a él y tratar de depender lo menos posible de imbéciles como los americanos. La situación está jodida, damas y caballeros, entiendan que está jodida. Y simplemente tenemos que elegir, o nos sometemos al imbécil o aumentamos el riesgo de guerra con Rusia. Esa es nuestra elección. Elijan. Someterse a un imbécil y colaborar con un imbécil en contra de todos los instintos. Esa es su elección. O pueden ignorar al imbécil, mandarlo al diablo, sentirse orgullosos, pero reducir su seguridad. ¿Sí? Sí, esa es la elección. Y por supuesto, todo es culpa de Donald Trump, todo es culpa de los estadounidenses, todo es culpa de esos idiotas en la Casa Blanca. Sí, ellos tienen la culpa. Pero a la realidad no le importa. Ese es el problema. Así que escríbanme en los comentarios qué piensan al respecto. Yo lo he estado diciendo aquí desde el principio, y en realidad es un enfrentamiento fascinante entre cómo debería ser el mundo y cómo es en realidad. Y en el mundo, lamentablemente, en el mundo moderno manda la fuerza, y la paz la garantizan las bombas atómicas. Así que más o menos así. Escríbanme sus opiniones en los comentarios, apoyen el contenido. Compartan este video, suscríbanse, vayan a los streams donde se creó este video. Fueron 4 intentos, pero en el 4º intento salió bien. Y nos veremos de nuevo en otra ocasión. Nos vemos.